iniciará pronto el link. Sí, ya. Bien. Yo lo voy a estar enviando. De Perfecto. 15 Listo. personas, sabemos 23, 4, 19, más o menos 19 personas. Dice con lápiz. Listo, me dice Joana. Ya, listo. Bueno, les decía, hoy vamos a empezar haciendo ejercicio. Vamos a seguir con el mismo tema de la clase pasada, pero vamos a hacer ejercicios sobre sustancias puras. Mañana vamos también a seguir haciendo ejercicios. Entonces, bueno, les decía que fueran buscando las tablas, porque las vamos a utilizar hoy, y también la calculadora para que puedan ir hallando los resultados de los ejercicios que hagamos. Bien, profe Julián. Dígame. La diapositiva. La diapositiva. Entonces empezamos ya. Sí. Bien. Listo. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Nos dicen, una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Bueno, ahí ya nos están dando toda la información del ejercicio realmente. Primero nos dan la masa y nos dicen agua líquida saturada. Ahí nos están diciendo ya en qué estado se encuentra. Nos están diciendo que es líquido saturado. Recordamos de las clases anteriores que esto implica que es agua, que si se le añade calor, entonces ella se va a empezar a evaporar. No es agua que va a subir de temperatura, sino que se va a empezar a evaporar. Y nos están diciendo que se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Recordemos que debajo del domo, cuando nosotros tenemos presión constante, pues también vamos a tener temperatura constante. Entonces, en este proceso de cambio de fase, vamos a tener temperatura constante. Entonces, nos están diciendo, tenemos agua líquida saturada, que pues en un inicio y en un fin está a 100 kilopascales. Entonces, nosotros podemos de una vez saber qué temperatura tiene y esto. Pero vamos a mirar. Listo. Si nosotros miramos este diagrama de aquí abajo, donde está presión versus volumen específico, podemos ver que todo el proceso se da en esta línea horizontal. Eso es una isobara, o sea, presión constante. Nos dicen, al inicio está líquido saturado, por eso en el domo está en la línea de la izquierda, que es donde tenemos nuestro líquido saturado. Y al final del proceso que tenemos vapor saturado, pues se encuentra en la otra línea, la línea derecha del domo. Entonces, lo primero que nos están diciendo es, determine el cambio de volumen. Ok, nos están diciendo, sabemos los estados en los que están y sabemos la presión en los que están ambos estados, o sea, el inicio y el fin. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la tabla, las tablas del final, las que están en unidades del sistema internacional. Entonces, vemos que está la A4, que es donde entramos por temperatura, pero si recordamos del enunciado, no nos han dicho qué temperatura tiene. Entonces, lo que nos dijeron fue qué presión tiene, así que nos vamos a ir no a la tabla A4, sino a la tabla A5, porque nos están diciendo la presión. Entonces, aquí en la pantalla vemos presión en kilopascales, nos dijeron que eran 100 kilopascales, entonces bajamos y les pregunto, ¿qué más? Ahí, listo. Ahí podemos ver todas las propiedades que nos entrega esta tabla para la presión de 100 kilopascales. Entonces, sabemos que es líquido saturado y ahí tenemos la presión de saturación. Perdón, la temperatura de saturación. Ahora les pregunto, ¿esa temperatura es la misma temperatura al inicio y al final del proceso? Lo acabo de decir. Pueden escribir, ¿es la misma temperatura al inicio y al final del proceso? Sí. Camila y Gustavo dicen que sí. Sí. Él está haciendo un cambio de fase, nos están diciendo la presión es constante y sabemos que cuando estás debajo del domo, la presión y la temperatura son dependientes entre sí. Entonces, la presión si la presión es constante, la temperatura también va a ser constante. Ahora, ¿qué temperatura es? Son esos 99.61 grados centígrados, porque esa es la temperatura de saturación. A partir de esa temperatura, él empieza a hacer ese cambio de fase. Ahora, lo que nos preguntaron fue, ¿cuál era el cambio de volumen? Volumen en metros cúbicos, volumen total. Nos están dando la masa. Entonces, nosotros podemos ir a la tabla y buscar ese volumen específico.
Habíamos visto la clase pasada que tenemos en esta tabla BF, que implica ese volumen en líquido saturado, y tenemos BG, que implica ese volumen en vapor saturado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente restamos el volumen en vapor saturado menos el volumen en líquido saturado y tenemos nuestro volumen, ese delta de volumen, que es lo que nos están pidiendo. Ahora, ¿cuál restamos? Sería, pues, yo creo que podemos ir vamos a ver. Un momentico. Al Jamboard. Al tabla. Listo. Te pongo entonces el ejercicio acá. En la número 1. Listo. Pero el link. ¿El link no lo tienes? Ya te lo No. mando. Entonces, sí, permíteme. Te voy a dar acceso a Joana. Ya puedes acceder. Listo. Y entonces el link. De hecho, todos podrían ver aquí el link. Ahí en el chat. Bien, entonces estamos en la primera. Perfecto, tenemos aquí el ejercicio. Y nos están pidiendo, entonces acá nos están pidiendo, vamos a escribir, nos están pidiendo un delta de volumen. Ese delta de volumen sería B, aquí iría BF o BG. O sea, es uno de los dos menos el otro. Entonces, ¿cuál es el mayor de los dos? El volumen cuando está en vapor, se lo voy a señalar aquí. Sí. Aquí, el volumen cuando está en vapor o el volumen cuando está en líquido. Permíteme un momento que se fue aquí. Ya, ahí ya. Ahí lo pueden volver a ver, creo. El volumen cuando está en vapor o el volumen cuando está en líquido. Listo. Sí, ahí estamos viendo el Jamboard. ¿Se ve o no se ve el Jamboard? Sí. Ok. Que se había apagado la pantalla. Listo. Entonces, dicen acá que BG menos BF, BG menos BF, B vapor menos B Perfecto. líquido, Es que no estaba mirando las vapor, respuestas. vapor, Bien. listo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener exactamente eso. BG menos BF. Ahora, esto recuerden que estamos trabajando con volumen específico. Ahora, si nosotros nos vamos a la tabla, tendríamos, vamos a un momentico a la tabla. A la tabla, sí. Tendríamos, pues miramos la tabla y vemos que los volúmenes, el volumen sería 0.001043. ¿El de líquido? El de ¿Es el de líquido. líquido? Y el de vapor sería 1,6941. 1,6941. Estos son Listo, metros cúbicos ya la proyecto en la Jamboard. sobre kilogramos. Y eso sería el delta de volumen específico. Ahora, si nosotros hacemos esa resta, vamos a obtener ese cambio de volumen, pero específico. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para hallar el volumen total? Ese significado de eso es que, ¿cuál es el cambio de volumen para una masa de 1 kilogramo? Porque como es específico, entonces dice Exactamente. cuántos metros cúbicos está cambiando por cada kilogramo que usted tenga de la sustancia. Si usted tiene 2 kilogramos, pues obviamente eso va a significar que es el doble. El doble de esto. Sí, y como tenemos aquí, tenemos gramos, entonces sabemos que nuestro cambio de cursor. Nuestro cambio de volumen total, esta vez mayúscula, le voy a poner así de que significa que está en mayúscula, sería igual a, pues este delta, alguien que me diga cuánto le da, alguien que puede escribir en el chat. Sí, aquí está ¿Cuánto perfecto. les No voy a da el multiplicarlo por la nota. cambio total?
El cambio total. Dice 1,693057. Bien. 1,6930. Camila, ojo con la aproximación. Allí estás en 30 y luego seguía un 5. Automáticamente ese 0 se convierte en 1. Vamos a aproximar. Sería 1,693057. 30,57, sí, ese es el valor que están dando acá. Esto está en, perdón, metro cúbico sobre kilogramo. Sí. Y lo tendríamos que multiplicar por la masa, pero ojo que la masa está en gramos, la tenemos que pasar a kilogramos, entonces serían 0,2 kilogramos. Aquí se nos cancelan estas unidades y obtenemos nuestra respuesta en Volumen total. Volumen total, exacto. Bien, 1,69. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien ya un resultado de la multiplicación? Esto sería por 2, 1,3386, 1, 14. 0,3386, 114. Ajá, muy bien. Ok. Perdón que esto es un 6. Bien, entonces esa sería la respuesta a la primera pregunta. Ahora, luego nos preguntan cuál es la cantidad de energía transferida al agua. Y eso nosotros lo sabemos es con la entalpía. Así que nos vamos a ir a la tabla otra vez. Bien, ahora, ¿cómo hallarían ustedes? Pregunta, ¿cómo hallarían ustedes cuál sería esa cantidad de energía transferida al agua? ¿Los escucho o los leo? No, sí, yo te escucho. No, sí, pero les Vamos a ver. pregunto, ¿cómo hallarían ustedes? El volumen más la presión y creo que el volumen específico. Descomponiendo la entalpía en energía interna más PV. Pero si ya está en la tabla, entalpía, no es necesario hacer esa multiplicación. Obviamente, pues debe darlo, esta U más PV debería dar entalpía. Pero si usted ya tiene la tabla de entalpía, pues deberá aprovecharla que ya lo tiene. Ahora la pregunta que hace Joana es, si ya tiene esa información, ¿cómo calcula el cambio de energía para pasar de líquido saturado a vapor saturado? Gustavo, esa resta da negativa. Sí, Gustavo Elías Sánchez. HF menos HG da negativo. Daría negativo. Como lo anterior, nos comentan HG menos HF. Exacto. Entonces, vamos a recordar algo de la clase anterior que les decíamos que HFG era HG menos HF. Y eso en general en el subíndice está para todas las... Vamos a irnos otra vez a Jamboard, aquí en la siguiente página. Sí, bueno, vamos a seguir, vamos a no copiar. En la segunda, ya estoy en la segunda. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería esa cantidad de energía? Sería ese SH G menos HF. Y eso, pues ya sabemos que es igual a HFG. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla. Si nosotros nos vamos a la tabla, pues realmente en todas las propiedades que están del lado derecho, tenemos esa columna con el subíndice FG. En la única donde no la tenemos, y habíamos hablado en la clase pasada por qué eso sucedía, era para el volumen específico, porque como el volumen para el líquido saturado era tan pequeño, entonces cuando hacemos la resta, pues nos quedaría una columna muy parecida a la de DG. Entonces, pues por ahorrar espacio, creo yo, ellos prefirieron no ponerla.
Sin embargo, si ustedes necesitaran, sería solo hacer la resta. Para el resto ya la resta está hecha. Entonces, en el caso de simplicidad de acá, podríamos utilizar la ecuación de lo que es la entalpía, pero como ya la tenemos en la tabla, lo que vamos a hacer es hallar para la presión de 100 kilopascales, esa entalpía sería 2257.5 en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Entonces, HFG sería igual a 2257,5 kilojoule sobre, esa acá es minúscula, la voy a hacer más pequeñita, sobre kilogramo. Entonces, esa sería la respuesta 2. La cantidad de energía por unidad de masa. Si quisiéramos hallarla, entonces total sería multiplicar por 0.2. Preguntas sobre el uso de las tablas, sobre cómo hallamos los valores. ¿Alguien tiene una duda? ¿Dudas, jóvenes? Isabela, ¿Alguna duda sobre no entendieron algo de la tabla, que no entienden FG, cualquier dato, cualquier información? Profe. También la pregunta es si esa es la cantidad de energía transferida al agua. Esa es la cantidad de energía transferida al agua. Recordemos, cuando ahí no la multiplicamos por 0.2, tendríamos que multiplicarla para hallar en total en joules, en kilojoules, cuánto sería. Pero sí, puedes repetir la última parte. Listo, vámonos a la tabla. Bien, entonces, aquí nosotros vemos pues que tenemos la energía interna, la entalpía, la entropía. Bueno, ya antes tenemos el volumen específico. Nosotros sabemos que, bueno, como en la primera parte, para hallar ese delta de volumen, pues nosotros tenemos una cantidad, un volumen en líquido y un volumen en vapor, hacemos la resta. Para el caso donde nos preguntan el calor transferido, pues tendríamos que saber cuál es esos kilojoules sobre kilogramos que tiene nuestra sustancia cuando ella estaba en líquido y cuánto tiene ella en vapor y hacer esa resta. Ahora, como las tablas a nosotros nos facilitan una columna donde está pues la entalpía Fg, que implica la entalpía en vapor menos la entalpía en líquido saturado, que son los dos estados. Recuerden, ese fue el estado inicial que teníamos, era el líquido saturado a 100 kilopascales, y el estado final que teníamos era vapor saturado a 100 kilopascales. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a la tabla 100 kilopascales y podríamos hacer la resta de la entalpía en vapor menos la entalpía en líquido saturado, vapor saturado menos líquido saturado, pero eso nos da el valor de en medio en la tabla, que es esta columna HFG. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a tomar, que era 2257.5, como respuesta a nuestro ejercicio. ¿Sí? Al final fue FG. Ok, listo. Tatiana, bien, gracias. Listo. Entonces, esto es con respecto a esto fue un ejercicio donde nosotros estudiamos una sustancia que pasó de líquido a vapor. Estaba completamente líquida, saturado, y pasó completamente a vapor. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos una sustancia que no está... Profe, pero me tocaría quitar ese... Sí, podemos hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué? Quitar el kilogramo. Sí, lo podemos hacer. O sea, simplemente lo multiplicamos aquí. Lo multiplicamos, sí. Y ella encontraría el delta de H, y un delta de H es mayúscula. Exactamente. Entonces, sería... De A 451.5, dicen acá. Bueno, voy a copiar. 0.5 kilojoules. Y esa es mayúscula porque ya no está por unidad de masa. Está por unidad de masa, exacto. Es total. Listo. Bueno, gracias. Listo, entonces, bueno, ¿qué pasaría, les pregunto, si entonces tenemos un ejercicio donde no pasa de líquido a vapor, o digamos que no hay un cambio de fase completo? Total. Sino que el ejercicio nos
deja en la mitad de esa línea acá. O sea, lo que tendríamos es una mezcla de líquido-vapor. Ahora, estábamos hablando al principio de que la temperatura y la presión son propiedades que son dependientes. Entonces, para poder definir el estado, no podríamos utilizar la temperatura y la presión porque no son independientes entre sí. Necesitaríamos otra característica, otra propiedad, y esa propiedad le vamos a llamar la calidad. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, esa calidad es una fracción. Como lo pueden ver ahí, bueno, la calidad se denota por la letra X y es igual a la masa del vapor sobre la masa total. La masa total, pues sería la masa de vapor más la masa de líquido. Si nosotros estamos en la mitad de esa, ahí el profe está señalando, si nosotros estamos en algún punto debajo del domo, que no es ni la línea de líquido saturado ni la línea de vapor saturado, sino que es algún punto en la mitad, él está ahí haciendo los punticos, alguno de esos puntos, pues cada uno de esos puntos va a tener una calidad y cada una pues va a ser diferente. ¿Por qué? Porque mientras más cerca estoy yo del vapor, pues implica que más masa de vapor, ya más cantidad de la masa ha cambiado de fase, ya no está en líquido sino en vapor. Cuando nosotros nos vamos moviendo en esa línea horizontal, que empezamos en líquido saturado y nos vamos moviendo hacia el vapor saturado, pues entonces lo que obtenemos es que va aumentando esa cantidad de vapor hasta que llega a la línea de vapor saturado y ya es completamente vapor. Ahora, tengan en cuenta, la calidad es una fracción de la masa de vapor sobre la masa total. Implica, pues, cuánto vapor hay. Ahora, esa calidad va de 0 a 1. Les pregunto, si la calidad es 0, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué implica? Pues, ¿qué tenemos en esa sustancia? ¿En qué fase está? Si la calidad ¿Qué significado físico tiene 0? ¿Qué significa que usted tenga calidad 0? Líquido, dice líquido. Tatiana. ¿Pero qué tipo de líquido? Sí, Camila, masa de vapor es 0, sí, pero ¿qué tipo de líquido es? Porque acuerde que hay varias zonas. Hay una zona... Sí, Stephanie iba a decir. Creo, no sé, no me acuerdo, que no sabemos si es líquido saturado o lo otro. De hecho, el 0 significa que del total, nada es vapor. Y eso tiene significado físico en esta curva. O sea que estaríamos en líquido saturado. Pero si usted tiene un valor, un resultado matemático 0, claro, el líquido comprimido, el que está por acá, también te daría calidad 0, porque nada es vapor, todo es líquido. Se supone, pero el significado físico, realmente donde nos va a ayudar a saber que tenemos líquido saturado o vapor saturado, es tener calidad 0 en líquido saturado. Aquí en líquido saturado la calidad 0. Exacto. Lo podemos también pensar como, pues, realmente la calidad es una propiedad que tiene sentido si estamos estudiando una mezcla de líquido-vapor. Pero si estamos Tiene sentido solo si estamos debajo del domo. Sí, todo solo tiene sentido. Si estamos estudiando algún proceso donde sabemos que no hay vapor, que es únicamente líquido comprimido, pues entonces no tiene sentido que nosotros sepamos, listo, la calidad es 0, porque eso no nos está aportando ningún tipo de información a nuestro ejercicio. Entonces, si ya nosotros conocemos que está en líquido comprimido, pues ya lo conocemos. Ahora, tiene sentido y nos ayuda a resolver y a hallar otras variables en el caso donde es mezcla líquido-vapor, o sea que estamos debajo del domo. Por eso decimos, bueno, si solo tiene sentido físico en ese punto donde está debajo del domo, entonces el hecho de que sea 0 implica que estamos en líquido saturado. Ahora, el hecho de que sea 1, ¿qué implica? Que es 100% vapor, que es vapor saturado. Que todo es vapor. O sea que si yo tuviera algo matemáticamente, vapor sobrecalentado, que es esta zona al lado derecho del domo, vapor sobrecalentado aplicaría como calidad 1, pero realmente no nos sirve o no tiene significado físico acá, porque acá la temperatura y la presión, con temperatura y presión me puedo ubicar en cualquier zona de acá. Eso tiene significado físico solo debajo del domo, donde la temperatura y la presión
son dependientes. Bien, ¿queda claro eso? ¿Preguntas? Claro, nosotros podríamos decir que allá arriba la calidad es 1, donde está en vapor sobrecalentado, pero eso no tiene no nos aporta nada. Sí, Entonces, no nos apoyaría para hallar ninguna calidad, para hallar algún estado. No podríamos hallar ningún estado para saber cuánta energía o algo. Solamente tiene significado físico debajo del domo. ¿Listo? Exacto. Bueno, con la siguiente. Bien, entonces, vamos a mirar cómo determinamos las propiedades bajo el domo. Entonces, vámonos a... Ya lo voy a pasar allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Ajá, en la tercera. Perfecto, ya está. Listo, ahí está. Bien, entonces, nosotros tenemos en este punto, voy a utilizar esto, listo. Nosotros tenemos estas dos cosas, estos dos cuadritos que tenemos acá son iguales. En uno lo podemos mirar como que tenemos un vapor saturado, conocemos ese volumen específico, y en otro tenemos un líquido saturado. Pero ahora, también podemos mirar esto como simplemente una mezcla donde tenemos vapor húmedo. Y vamos a determinar ese volumen promedio de esa mezcla líquido-vapor que tenemos. Yo te lo corro acá. Listo. Sí. Para que tenga más espacio. Perfecto, gracias. Ahora, si nosotros miramos eso en el domo, ¿qué sería? En el domo estaríamos en un punto, vamos a decir, en un punto B. En ese punto estamos nosotros. Vamos a estudiar entonces, vamos a mirar. Si nosotros queremos hallar este volumen total, volumen en kilogramos, en metros cúbicos, perdón, volumen en metros cúbicos, un volumen total, el volumen promedio sería igual al volumen en líquido saturado, que sería sub F, más el volumen sub G. Ahora, si nosotros llevamos esto, escribimos esta misma ecuación, pero en términos de el volumen específico y la masa, pues tendríamos que ese volumen promedio por la masa total, toda la masa que está dentro del cuadrado, le vamos a poner aquí una T mayúscula de masa total, es igual al volumen sub F por la masa que en ese momento está en líquido, más el volumen sub G por la masa que en ese momento está en vapor saturado. Listo. Ahora vamos a despejar esta masa de acá, vamos a dividirlo porque nos interesa hallar ese volumen específico promedio. De pronto aquí, Joana, para complementar, lo que es, de pronto porque esto a veces confunde un poco. Si usted tiene el volumen y ese volumen es de un vapor húmedo, o sea, tiene parte líquido y tiene vapor, usted lo que está haciendo es sumando qué volumen ocupa su vapor y qué volumen ocupa su líquido. Entonces, la suma de los dos volúmenes da el volumen promedio o el volumen total promedio que está allí. Estos valores de volumen del gas, como está debajo del domo, se conserva. Lo que pasa es que la cantidad es menor, pero la misma condición, o sea, las mismas metros cúbicos por cada kilogramo se mantiene tanto en el vapor como en el líquido. O sea, aquí en el líquido tiene sus características que se encuentran en tablas y aquí en vapor tiene sus características que se encuentran en tabla. Listo. Listo. Bien. Exacto, como dice el profe. Ahora, sigamos acá. Vamos ahora a despejar este volumen específico promedio, que es el volumen total. Entonces, ese volumen promedio sería igual. Tendríamos el volumen en líquido por esa masa en líquido saturado sobre, perdón, aquí es la masa total, más ese volumen en vapor saturado por la masa en vapor saturado por la masa total. Ahora, recordemos que era esto. Coméntenme por ahí, ¿qué era eso? ¿Qué es esa división? Eso que está señalando ya en este momento. Isabela, la calidad. Entonces la calidad que la denotamos con la letra X. Ahora,
Si nosotros quisiéramos escribir esto en términos de la calidad también, para no pensar en las masas, ahora, ¿qué sería esto? Eso que acabo de poner en el nuevo círculo rojo. No sería también calidad. No, porque calidad es con vapor y este es líquido. Líquido. Vamos a ayudarlos un poco. Sabemos que, vamos a escribirlo por acá con otro color. Voy a escribirlo por acá abajo. Sabemos que la masa total es igual a la masa de gas más la masa del fluido, del líquido. Entonces, si sabemos eso, que la masa total es igual a la masa de gas más la masa del líquido, entonces, si aquí tenemos no la del vapor, sino la del fluido, pues hay una forma de escribir eso en calidad. No hay calidad de líquido, la definimos únicamente como vapor sobre total. Vamos, no es... No existe calidad de líquido. Se llama calidad y la calidad se define una sola como, perdón, el vapor sobre el total. Si lo máximo que puede llegar a esa calidad es 1, ¿qué será la masa de líquido sobre la masa total? Recuerden que es una fracción. No. Bueno, creo que vamos a explicarlo mejor. Vamos a explicar. Voy a hacer acá como un cuadradito azul de la explicación de por qué llegamos a aquello. Entonces, ¿qué es? Tenemos que la masa, esa F, si nosotros despejamos MF, pues entonces vamos a tener que es la masa total menos la masa del vapor saturado. Ahora, para llegar a esta misma ecuación que teníamos allá en el segundo círculo rojo, pues dividimos entre la masa total. Aquí lo que hicimos fue escribir la masa del líquido en términos de la masa total y en términos. Si nosotros esta fracción, pues dividimos el denominador, entonces tenemos que este primer término de acá es 1. Y este segundo término de acá sería menos, ¿qué es esto? Esto recordemos que es la calidad. Sí, ya Miguel aquí lo está comentando. 1 menos la calidad. Exacto, listo. Entonces, esto de acá sería 1 menos la calidad. Bien, ahora vamos a reescribir nuestra ecuación. El volumen promedio sería igual a el volumen de líquido por 1 menos la calidad más el volumen de vapor por la calidad. Si hacemos propiedad distributiva de este lado, obtenemos que esto sería el volumen del líquido menos el volumen del líquido por el vapor, por la calidad, más el volumen del gas por la calidad. Y si nosotros hacemos, agrupamos aquí ese factor común, pues obtenemos que el volumen promedio es igual al volumen del líquido saturado más la calidad que multiplica al volumen del gas, del vapor, por el volumen del líquido. Ahora, menos el volumen del líquido. Bien, menos el volumen del líquido. Ahora, esto de aquí lo conocemos y lo voy a copiar. Nos vamos a la siguiente página. Entonces, el volumen promedio, que es ese volumen en todo lo podemos tomar como el volumen en todo nuestro recipiente sistema, o lo que lo contenga. todo nuestro sistema, sería igual al volumen del líquido más la calidad por la resta que teníamos allá, la conocemos, y es esa propiedad FG. Ahora, de aquí ya nosotros sabemos pues ese volumen. Ahora, podemos irnos a la presentación. Y esa es la pregunta. Hay una pregunta. Solo se puede hallar la calidad porque despeja de aquí la calidad, Joana, aquí.
Despeja la calidad. Ya, vamos a despejar la calidad. La calidad entonces sería igual a, pasaríamos este término a restar, nos quedaría el volumen promedio menos el de líquido saturado sobre la resta, volumen Fg. Entonces, esta calidad de acá, bueno, ya la escribimos, la habíamos escrito antes en términos de masa, pero ahora también la podemos escribir en términos de el volumen específico. Ahora la Específico, como pregunta es, propiedad. Teniendo en cuenta, ojo, que esta calidad de esta X que está acá, es esta distancia que se va moviendo en esta línea. Eso es una fracción. Perdón. Eso es una X, es una fracción y puede llegar desde 0 hasta 1. Por lo tanto, esta X me va a indicar a mí qué tanto he avanzado yo desde A hasta C. O sea, qué valor toma B. Listo, Johanna. Entonces la pregunta es, si esto se halla la calidad, X se halla como diferencia de volumen sobre el volumen, volumen promedio menos volumen de líquido sobre la diferencia de volumen del vapor menos la de líquido. ¿Habrá otra forma? ¿Se puede obtener de otra forma la calidad? Pueden responder allí en el Jamboard. Isabela, en la aplicación, la idea es que utilice la aplicación. Ya te lo paso, claro que sí. Ya lo busco, que está por aquí. Ahí está. Vamos viendo las respuestas. 14 personas de 23. Faltan personas por responder, por favor. ¿Listo? Vamos a ver, hay 21 personas de 24. Hay 3 personas que no lo han hecho, que son Moisés y Iván Darío. Moisés y Iván Darío, vamos. ¿Listo? Bueno, vamos a proyectar las respuestas. 13 personas dicen que sí, que solamente, bueno, ¿cuál es la pregunta? No me va a estar equivocando. ¿Se puede obtener calidad con la propiedad de volumen específico solo con el volumen específico? Entonces 11 personas dicen que sí, 9 dicen que no. Y 2 personas, Gustavo Elías y Moisés, tienen otra respuesta. ¿Se puede hacer con eso, Johanna? bien, la respuesta era, si solamente se puede hacer con eso, la respuesta era no. También se puede hacer con las demás propiedades. Y la forma, de hecho, es muy sencilla porque sería exactamente igual. Nosotros también podríamos escribir la calidad como la energía interna promedio menos la energía interna en el líquido sobre la energía interna en Fg. O también lo podríamos escribir, por ejemplo, para la entalpía. Entonces sería la entalpía, la calidad sería igual a CH promedio menos HFG. Bien, también lo podríamos hacer para la entropía. Otra vez. Para la entropía, la calidad sería igual a
la misma forma podríamos hallar las tres. Ahora, esta ecuación es bastante útil porque nosotros con las propiedades que tenemos podemos hallar la calidad o con la calidad que tenemos podemos hallar la propiedad que necesitamos, así como esta primera que poníamos acá arriba. De esta forma, pues la podemos utilizar para hallar la propiedad que necesitamos teniendo la entropía, la calidad o las propiedades que tenemos la podemos utilizar para hallar la calidad de las dos formas. O por ejemplo, si tenemos... Aquí faltaría solamente con la masa, ¿no? Aquí solamente faltaría definir la misma calidad, pero con respecto a la masa. Exacto. Entonces, esa misma calidad sería igual a la masa de total. Vamos a ponerlo aquí. Para que no haya confusión. De total. Entonces, bueno, tenemos estas formas. La única que faltaba era la masa para escribir todas, para escribir la calidad. Entonces, preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para pasar ya al ejercicio? Queda claro que yo puedo hallar la calidad de 5 formas diferentes. Venga, yo a ver si no veo las preguntas. 5 formas diferentes con las 4 propiedades. Dígame, Miguel, ¿cuál es la pregunta? No, dice que sí, que queda claro. Ah, bueno, queda claro. Perfecto. Bien, entonces vamos. Listo, que está claro. Vamos al siguiente ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos están diciendo, se tiene un recipiente rígido que contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados centígrados Celsius. Si 8 kilogramos de agua están en forma líquida y el resto como vapor, bueno, y nos hacen las preguntas. Entonces, vamos a pasar esto a Jamboard para ir señalando toda la información que nos están dando de una vez en el ejercicio. Ajá. Ya estamos en la 5, en la quinta, listo. Listo. Ahí ya está. Entonces, nos dicen, vamos a señalar acá un recipiente rígido. ¿Qué implica recipiente rígido? Los leo o los escucho. ¿Qué implica que el recipiente sea rígido? También pueden abrir el micrófono. Volumen constante. Exactamente. Que el volumen no cambia. El recipiente no se está deformando y el volumen va a ser exactamente el mismo al inicio y al final. Ahora, nos están diciendo, tenemos 10 kilogramos de agua a 90 grados centígrados. Ahí todavía no podemos saber, pues, en qué estado está, con esta primera frase. Luego nos dicen, 8 kilogramos del agua están en forma líquida y el resto como vapor. Entonces, en esta frase sí nos están diciendo, bueno, esos 10 kilogramos de agua se encuentran en una mezcla de líquido y vapor. Y nos están diciendo ya qué porcentaje, o bueno, qué parte del agua con ese número de 8 kilogramos. Ahora, si quisiéramos hallar la calidad, ¿a qué sería igual? ¿Cómo se define la calidad allí? Ajá. Miguel dice 2 décimos. 2 décimos. ¿Por qué? Porque nos están dando, y es importante, nos están dando la masa del agua líquida. Pero realmente la definición de calidad es la masa de agua en vapor. Entonces, sabemos que nos quedan 2 kilogramos sobre el total. Se cancela, la calidad es adimensional y eso nos da 0,2. O sea, por así decirlo, de todo esto que tenemos acá, tenemos una fracción de 0,2 de vapor. Eso es lo que tenemos en vapor. Ahora, si nosotros hiciéramos acá un dibujo de lo que es el proceso o de lo que tenemos, y nosotros pusiéramos, acá vamos a poner, nos están diciendo que está a 90 grados centígrados, vamos a poner aquí la temperatura, nosotros vamos a poner aquí el volumen, entonces nosotros vamos a dibujar el domo, más o menos de esta forma. Entonces, nosotros tenemos, en el recipiente rígido tenemos agua a 90 grados centígrados, digamos que aquí está 90, y por algún punto, aquí hay una línea, por algún punto, bueno, digamos, no, mentira, algún punto aquí cerca de esto, porque la mayoría está en vapor, sabemos que está más hacia este lado,
tenemos nuestro punto. Bien, entonces, la presión en el recipiente es lo primero que nos están preguntando. Entonces, sabemos que está a 90 grados centígrados, sabemos que es un proceso que hay un cambio de fase o que tenemos dos fases al mismo tiempo. Entonces, pues, ¿cuál sería esa presión? Les pregunto, vámonos a la tabla. Vámonos a la tabla y como no sabemos presión, sino temperatura, entonces no estaríamos en la A5, sino que nos vamos a la A4, que es la que se entra por temperatura. Buscamos 90 grados centígrados Celsius y tenemos la presión de saturación, que es 70.183. Ahora, si nos vamos a Jamboard, nosotros tenemos acá una línea de presión constante y aquí la presión es igual a 70.183. Es más, bueno, si dejémosla, voy a dibujarla más bien en rojo para que se vea, porque veo como muy un solo color. Kilo, K minúscula, P mayúscula, kilopascales. Entonces, esa primera respuesta, ¿cuál es la presión? Aquí son temperatura. Debajo del domo solamente hay una isobara que se cruce con esa temperatura de 90. Porque después yo puedo hacer esto. Esto es otra isobara, pero mire que no cruza con 90 dentro del domo. Puedo tener acá otra, pero no va a cruzar cuando está aquí la línea. Nunca va a cruzar dentro del domo. Solamente va a haber una isobara que va a corresponder a este valor que sí cruza con una temperatura de 90 Celsius. Exactamente. Solo va a haber una que va a cruzar con esos 90 Celsius. Listo. Entonces, lo otro que nos preguntan, esa es la respuesta A. Ahora nos preguntan B. Lo otro que nos preguntan es la presión en el recipiente y B, el volumen del recipiente. Entonces, bueno, de lo que acabamos de hacer ahora, ¿qué habíamos dicho? Pues habíamos llegado a una conclusión. No sé si nos devolvemos atrás a la anterior, a la justo antes. Ya. Tenemos aquí la ecuación. Tenemos que habíamos, pues de nuestra formulación matemática, habíamos llegado que el volumen, ese volumen específico promedio, lo único que necesitamos es, ya tenemos la calidad, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar cuál es ese volumen en líquido y cuál es esa resta de volumen, y nosotros podemos hallar, pues, el volumen promedio. Entonces, vamos a la que es. Tenemos que el volumen promedio va a ser igual al volumen en líquido más la calidad por volumen FG. Ahora, esa calidad es 0.2 y vamos a irnos a la tabla un momentico a mirar cuáles son esos dos volúmenes que necesitamos. Entonces, seguimos ahí en 90. El volumen en líquido inicialmente, vamos a ir mirando acá, yo lo voy copiando ya. El volumen en líquido sería 0.001036. Y el volumen, en este caso, pues recordamos, la tabla no nos entrega el valor de FG, pero igual nosotros teniendo BG y BF lo podemos hallar, que sería la resta. Entonces vamos a tomar esos dos valores, sería el que nos hace falta sería el volumen en G, que sería 2.3593. 2.3593. Y vamos, ya podemos regresarnos, ya me regreso yo también. Sería 0.2, que es la calidad, por 2.9593.
Perdón, 3593 era. 3593. Bueno, y aquí voy a restar acá abajito. Este paréntesis continúa aquí abajo. 0.001036. Entonces, saquen la calculadora un momento y hallemos este valor que es. ¿Cuánto les da? 0,4727 dicen por acá. 0,4727, ok. ¿Qué específicamente, ahora, María José? Dice que repitamos la última parte. ¿Qué específicamente? Vamos a repetir la última parte exactamente porque me hace falta algo acá importantísimo y son las unidades. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, nos están preguntando el volumen. Voy a pasar a la siguiente. Paso a la siguiente entonces. No, un momentico. Listo. Pongo las unidades. Aquí nos están pidiendo el volumen del recipiente. Ajá. Metro cúbico sobre kilogramo. Y aquí también metro cúbico sobre kilogramo. Y cierra el paréntesis. Listo. Ajá. Entonces, vamos a la siguiente. ¿De dónde sacamos eso, María José? Estos dos valores de 2,3593 y 0,001036 son los valores de el volumen del vapor saturado y el volumen del líquido saturado. De ahí salen esos dos valores. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que es BFG y BFG es... Exacto. BFG es la resta... Ajá. Voy a copiarlo un momentico. ¿Dónde está? Ah, BFG aquí, esto es igual. Anda. Ahí está. Dale. Listo. BG menos BF. Y por aquí se coloca esos valores de BF menos BG. Por eso ahí es exacto. Estamos colocando esos dos valores. Esto es BG, voy a subrayarlo en rojo. Esto de acá es BG y esto de acá es BF. Entonces esa resta que estamos haciendo nosotros corresponde realmente a lo que multiplica a la calidad. Listo, entonces les da 0.4727. Muy bien. No sé. Sí, Camila. Eso, el B sería el B promedio. Exactamente lo que nosotros hallamos acá es un B promedio. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos una pregunta, ya nos quedan 2 minutos nada más, y la idea es que ustedes contesten cuáles son. Aquí lo ven. A, cuál era la presión, y B, cuál era el volumen. Recuerden, volumen en metros cúbicos. Entonces, ya pueden escribir en el Jamboard. En el Jamboard ya está activo para que introduzcan A, el valor de la presión, y B, el valor del volumen total. No el volumen específico, el volumen total. Sí, en metros cúbicos. Entonces pueden poner A 2 puntos y B 2 puntos. Sí, A 2 puntos, B 2 puntos. Vamos viendo quién va. Ahí ya veo que lo está escribiendo. Vamos a ver quién falta por empezar. Moisés, Vale, Germán, Adriana, vamos trabajando. Adriana, Juan Camilo, Cintia. Gustavo, Sergio, Iván, Moisés, Germán, Rafael, Adriana. Vamos a ver. Iván, Sergio, Gustavo, Germán, Moisés, Tatiana, Rafael, Adriana. Porque van escribiendo. Bien, yo creo que ya podemos ir mirando. Ya hay varios. Sí, ¿no? ya hay respuestas, claro. Entonces, esto no puede ser metros. Esto es una longitud de volumen, no esto es una medida de volumen, no de longitud.
Ese está bien. Aquí le falta la respuesta. Aquí Metros cúbicos. Aquí aproximó muchísimo. Muchísimo aproximó. Imagine que está perdiendo. Bueno, listo. Este es volumen específico. Estamos pidiendo volumen total, lo mismo que él. Volumen total. Aquí le faltan las unidades. Recuerde las unidades. Este quedó pensando. A, B. Sí. Este es el B, falta la A. Bueno, y ahí van solucionando. Listo. Bueno, preguntas. Ya aquí estamos tomando más tiempo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Me dicen si hay preguntas, por favor? Miguel Ángel dice que no. Creo que puedo detener la grabación ya. Sí, ya podemos